A mi hermano lo llamaron Esperanza, el heredero esperado por generaciones, el varón que mi padre rogó al cielo durante décadas. Pero cuando pienso en él, no veo primero a un rey. Veo al niño que cambiaría la fe de Inglaterra y que me obligaría a elegir entre mi sangre y mi fe, entre el hermano que amaba y la iglesia que creía verdadera. Veo al hijo que mi padre deseó toda su vida y al hermano que el destino colocó entre la fe y la corona. Hay algo en eso que no abandona la memoria. No nació solo como hijo, nació como promesa. Un niño que nació para ser símbolo y murió antes de llegar a ser hombre. Esta es su historia, y también la historia de quienes lo rodeamos, de quienes lo amamos y de quienes, sin quererlo, lo usamos. Antes de hablar de Eduardo, debo hablar de Catalina, porque sin ella no entiendo a mi hermano, y sin ella no me entiendo a mí misma en aquellos años. Catalina Parr llegó al lado de mi padre en 1543. Era la sexta. Para entonces, la palabra reina en nuestra familia ya cargaba demasiada historia oscura. Pero Catalina era distinta. No intentó reemplazar lo que no podía reemplazar. No compitió con los fantasmas. En cambio, construyó. Nos buscó a Isabel y a mí, hijas de reinas caídas, hijas que habían sido declaradas ilegítimas, luego restituidas, luego ignoradas por los vaivenes de la corte. Catalina nos sentó a la mesa. Por primera vez en años, comimos sin sentirnos intrusas. Nos devolvió presencia, nos trató como lo que éramos, hijas del rey. Y con Eduardo, su influencia fue aún más profunda. Era una mujer culta, firme en la fe reformada y en la lectura directa de las Escrituras. Por una devoción que no pasaba únicamente por el ritual, sino por la convicción interior. Esa visión empapó la educación de mi hermano desde sus años más tempranos. No lo preparaba solo para reinar, lo preparaba para reformar. Eduardo creció entre los mejores tutores de Inglaterra. Aprendió latín y griego, filosofía y teología. Su mente era extraordinaria. Absorbía el conocimiento con una rapidez que asombraba incluso a sus propios tutores. Pero no era solo intelecto, era fe. Una fe que con los años se volvió inquebrantable y terminaría marcando cada decisión de su corto reinado. Aquellos años bajo el mismo techo que Catalina fueron quizás los más tranquilos que viví en palacio. El gran monstruo que era la corte de mi padre respiró distinto por un tiempo. Y en medio de esa pausa, mis hermanos y yo fuimos por un instante simplemente eso, hermanos. Pero la fuerza de Enrique VIII ya no era la misma. El hombre que en su juventud había sido atleta, danzarín, poeta y guerrero, se había convertido en algo difícil de mirar. Las heridas de una vieja caída de caballo nunca sanaron bien. Las infecciones regresaban. Las piernas no dejaban de dolerle. El cuerpo, tan enorme como se había vuelto, ya no obedecía a la voluntad que siempre lo había dominado. La corte lo sabía. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. El 28 de enero de 1547, en el Palacio de Whitehall, murió. Tenía 55 años. Dicen que sus últimas palabras fueron una invocación a Dios. Dicen que pidió al obispo Cranmer que estuviera presente, que apretó su mano al final. No estuve en esa habitación.
quizás no habría podido soportarlo. Fue enterrado en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, junto a Jane Seymour, la madre de Eduardo. Y con su muerte, la infancia de mi hermano terminó también. Esa misma noche, Eduardo dejó de ser un niño con tutores. Se convirtió en el rey de Inglaterra. Tenía 9 años. 9 años. Un niño que todavía necesitaba que alguien le explicara el mundo, coronado con el peso de toda una nación. La ceremonia fue solemne, imponente. Pero yo no miraba la corona, lo miraba a él, a mi hermano. Y sin embargo, durante la mayor parte de su reinado, rara vez asistí a la corte. Me retiré a mis propiedades, lejos del centro del poder. El poder real, desde el primer momento, no estaba en sus manos. Edward Seymour, su tío materno, se proclamó Lord Protector. Gobernó en nombre del rey con una autoridad que nadie le había concedido formalmente y que nadie se atrevía a cuestionar. Con el tiempo, perdió apoyos. En 1549, John Dudley, duque de Northumberland, lo desplazó. Seymour cayó y en 1552 fue ejecutado. Dudley se convirtió en el nuevo poder detrás del trono. Eduardo observaba, Eduardo aprendía y empezaba a tener opiniones propias, pero el tiempo que le quedaba era poco. Mientras la corona se asentaba sobre la cabeza de Eduardo, la vida continuaba alrededor de nosotros, y no todos los cambios eran para el trono. Tras la muerte de mi padre, Catalina recuperó su libertad. Se casó en secreto con Thomas Seymour. La corte reaccionó con inquietud. Eduardo y yo mostramos molestia. Pero había algo más oscuro. Isabel vivía bajo ese mismo techo, y los comportamientos de Seymour generaron rumores imposibles de ignorar. Catalina intervino. Isabel fue enviada lejos. Catalina quedó embarazada. En 1548 dio a luz a una niña y pocos días después murió de fiebre puerperal. Thomas Seymour sería ejecutado al año siguiente. Catalina merece ser recordada como algo más que la última esposa que sobrevivió a Enrique. Fue una mujer que construyó puentes, y su influencia vivió en cada uno de nosotros. Bajo el reinado de Eduardo VI, Inglaterra dejó de oscilar. La misa en latín fue abolida. La liturgia pasó al inglés. Bajo el reinado de mi hermano, el llamado libro de oración común se convirtió en el centro de una nueva iglesia. Una iglesia que afirmaba estar fundada únicamente en las Escrituras. ¿Fue todo impuesto por quienes gobernaban en su nombre? En parte, pero sería injusto reducirlo a ambición. Eduardo creía, leía las Escrituras en varios idiomas, escribía reflexiones teológicas, discutía doctrina con hombres que le doblaban la edad. Su fe no era decorativa, era el núcleo de quien era. Y ahí estaba yo, firme en la tradición que había abrazado desde niña. La fe de mi madre, Catalina de Aragón, la fe que Roma representaba para mí. No discutíamos con violencia, Eduardo y yo. Él era joven, yo su hermana mayor. Pero en varias ocasiones me presionó para que abandonara la misa privada que celebraba en mis propiedades. Me negué. Con toda la calma que pude reunir, con todo el respeto que le debía como rey, me negué. Recuerdo la Navidad de 1550. Eduardo tenía entonces 13 años. Ante la corte, me reprendió públicamente por ignorar sus leyes sobre el culto. Sus palabras me avergonzaron.
y lloré. No lo recuerdo con rencor, lo recuerdo con pena, porque detrás de cada carta que me enviaba, detrás de cada exigencia teológica, veía a mi hermano pequeño, al niño que quería hacer lo correcto, en un mundo que había heredado demasiado pronto. Pero el tiempo no estaba de su lado. En la primavera de 1553 comenzaron a llegar noticias inquietantes. Una tos persistente, fiebres que iban y venían, un cansancio que ya no podía disimularse. Yo no estaba en la corte, pero los rumores viajaban rápido. Tenía apenas 15 años y se consumía. Y mientras su cuerpo se debilitaba, las conversaciones se volvían más urgentes. Las puertas se cerraban con mayor frecuencia. Las decisiones se tomaban con prisa. No había margen para la espera. No había espacio para la incertidumbre. Y sabía que el final estaba cerca. Entonces tomó la decisión más controvertida de su reinado. Firmó un documento que alteraba el orden de sucesión establecido por nuestro padre. Me excluía a mí, excluía a Isabel, y nombraba heredera a Lady Jane Grey, la sobrina nieta de Enrique VIII. La historia la recordaría como la reina de los 9 días. ¿Fue una decisión libre? Dudley tenía todo que ganar, pero también sé esto. Eduardo VI creía genuinamente que, si yo llegaba al trono, la reforma que había construido quedaría destruida, y tenía razón en eso. Firmó con miedo, con convicción. Fui llamada a Londres para visitar a mi hermano moribundo, pero me advirtieron que aquella convocatoria podía ser una trampa, un pretexto para capturarme y asegurar la ascensión de Jane. No fui. En lugar de ir a Londres, abandoné Hunstone y me dirigí a East Anglia. Allí vivían muchos que aún se mantenían fieles a la antigua fe y desconfiaban de Northumberland, el suegro de Jane. Murió el 6 de julio de 1553. Tenía 15 años. Lloré por él, no por un reino, sino como hermana. Lloré por el niño coronado demasiado pronto, por el joven que nunca tuvo la oportunidad de equivocarse en paz. El 9 de julio, desde Kenning Hall, en Norfolk, escribí al Consejo Privado, no como suplicante, sino como legítima heredera, exigiendo ser proclamada sucesora de Eduardo. Y esta vez no estaba sola. En East Anglia comenzaron a reunirse hombres, nobles y campesinos por igual. No todos compartían mi fe, pero muchos compartían algo más fuerte, la convicción de que el orden legítimo no podía alterarse por decreto. En cuestión de días, lo que comenzó como una huida se convirtió en un movimiento, y la balanza empezó a inclinarse. Mi hermano consolidó una Inglaterra protestante. Yo intenté restaurar la fe que creía verdadera. Isabel eligió otro camino. El reino osciló. La historia continuó. Cuando pienso en Eduardo, no pienso en decretos. Pienso en un niño coronado demasiado pronto. Mi hermano creyó que salvaba la fe de Inglaterra. Yo creí que la restauraba. Pero el trono no pertenece a las convicciones, pertenece a quien logra sostenerlo. Y aquella que observó en silencio aprendería de nuestros errores. Pero esa es otra historia.